a propósito del Napoleón de Ridley Scott. Tenía 15 años cuando, a instancias de un tío que vivía y estudiaba en Nancy, en la Lorena francesa, visité por primera vez París. Visité la tumba de Napoleón en des Invalides. Se trata de un gran sarcófago de mármol rojo situado en el centro de una sala redonda. A su alrededor, 12 esculturas que simbolizan cada una de las campañas que lideró el general. Desde entonces, la vida de Napoleón Bonaparte me ha intrigado profundamente. No admiro las guerras y por tanto no me entusiasman ni sus victorias militares, ni desvanece mi admiración su derrota en Waterloo. No admiro tampoco sus afanes conquistadores, tal vez quizás y por distintos motivos sus conquistas femeninas. Pero reconozco en él, como en Pericles, en Alejandro Magno, en Julio César, en Mirabeau, en Lincoln, en Churchill, en Mandela, al estadista. A esos hombres capaces de entender el sentido y el instinto de las corrientes que dominaban en su tiempo, de las posibilidades de lo que está implícito en lo que pudiéramos llamar el destino de cada hora. Admiro al Napoleón entusiasmado y comprometido en resumir en un texto único e inteligible la legislación dispersa e ininteligible de su tiempo, el Código Civil, también conocido como Código Napoleónico. No fue su obra, pero sí lo fue la idea y la escogencia de los 4 grandes juristas que lo escribieron y que lo acompañaron en sus discusiones. Admiro al Napoleón que en una litera de los Alpes redactó el reglamento de la comedia francesa. Admiro a quien impulsó el Consejo de Estado francés, del que después se crearía el derecho administrativo moderno. Admiro a quien apaciguó las tempestades de la Revolución Francesa, aunque terminó en otras tempestades tan graves como ellas, las guerras europeas. A quien estableció el modelo educativo francés que hoy conocemos. Ciertamente lo prefiero descentralizado y no centralizado como él lo estableció, pero no dejo de entender que para descentralizarlo era necesario centralizarlo en primer lugar. De la misma manera que la democracia de las revoluciones liberales necesitó para instalarse paradójicamente la previa centralización del Estado absoluto renacentista. Admiro también su oratoria y el proceso que lleva a un muchacho llamado Napoleone Bonaparte, de origen italiano, nacido en la recién conquistada isla de Córcega, francesa a partir de entonces, a convertirse en el emperador de Francia, en rey de Italia y en líder de media Europa. Que un hombre más bien pequeño, no especialmente corpulento, ni especialmente formado intelectualmente, con acento extranjero, más bien tímido, llegue a conquistar algunas féminas y a dirigir los ejércitos durante la Revolución Francesa y convertirse primero en cónsul y luego en emperador de Francia y del Imperio Austrohúngaro es ciertamente admirable. Admiro también el temple y el coraje con que se apresta a desembarcar y caminar solo frente al ejército francés que venía a detenerlo por abandonar su exilio en la isla de Elba y pretender tomar de nuevo el poder del que había sido despojado. Aunque no las comparto, admiro incluso sus notas sobre el príncipe de Maquiavelo, escritas en 4 momentos distintos de su vida. Las más interesantes, por cierto, las que escribió en su mansión prisión de la isla de Santa Elena bajo el mando inglés en lo más recóndito y apartado del Océano Atlántico. Apertrechado con lecturas sobre su biografía, me apresté a ver la película Napoleón de Ridley Scott del 2023. Había leído previamente las críticas, más negativas que positivas, sobre la misma, pero era tal mi curiosidad con el personaje y con el director que fui de los primeros en llegar al cine. No me arrepiento y explico el porqué. Empiezo por la parte más rescatable.
La dirección magnífica, no tengo queja alguna de ella. La actuación de Joaquín Phoenix, admirable también, aunque prefiero su representación del Joker o del emperador romano del Gladiador. Y me pareció más que aceptable la actuación de Vanessa Kirby en su papel de Josefina. Las escenificaciones de las dos batallas escogidas de primero, no tanto la última, la de Waterloo, sean fidedignas o no, merecen respeto. Lo mismo puede decirse de la escenografía en general, de la fotografía, de la música y del vestuario. Pero hay un pero. El gran pero de la película no está en la dirección ni en la actuación, ni en sus elementos aparentemente esenciales, sino en el guión. Nótese que buena parte de las críticas, aunque se refieren a la película en general, concentran sus dardos en la historia que pretende contar, en el guión. Para empezar, la pretensión de resumir la vida de Napoleón en un film de 3 horas. Para seguir, concentrarse en una de sus tantas obsesiones, Josefina, pero al mismo tiempo contar su ascenso al poder y 3 de sus batallas más serias. A fuerza de querer contárnoslo todo, nos cuenta muy poco sobre el personaje. Nos abre el apetito, pero no lo satisface. Sobra preguntar entonces, ¿por qué después de verla nos quedamos con hambre? Nos sobraron algunas cosas y nos faltó la mayoría. Se nos pareció al bikini, nos enseñó algunas partes destacables, pero nos ocultó lo esencial. En el cine, por la manía de la fama y de los titulares, los guionistas se nos desaparecen y la admiración se concentra en los actores, en los directores, en los músicos, en los fotógrafos, en los encargados de efectos especiales, en los escenógrafos, en los encargados del vestuario. Los escritores reciben también sus correspondientes premios, pero nadie los reconoce como protagonistas. Difícilmente aparecen en las fotografías publicadas sobre los premios alcanzados, los Oscars, el Globo de Oro, el César, el Goya. A excepción hecha de las novelas ya famosas llevadas a la pantalla, donde reconocemos a Mario Puzo del Padrino, a Tolkien, el del Señor de los Anillos, o a Rowling de Harry Potter, etc., en el cine se nos desaparecen los guionistas de las películas que admiramos, a menos que sean al mismo tiempo sus directores o actores. Casos de Woody Allen, de Almodóvar o de Tarantino. A diferencia del cine, en el teatro reconocemos en primer lugar al guionista de la obra, al escritor de las tragedias, comedias o musicales. Casi nadie recuerda a los miles de directores que han dirigido las tragedias griegas desde hace miles de años, ni las obras de Shakespeare, ni las de Calderón de la Barca, ni las de Bertolt Brecht. Por causa de un guión desencaminado, excesivo y limitado al mismo tiempo, terminamos sin admirar al Napoleón de Ridley Scott y recomendamos en su lugar la película Conquista, de 1937, en la que Greta Garbo interpretó a María Walewska, la condesa polaca amante de Napoleón, interpretada por Charles Boyer. No tiene